buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de la Cátedra Libre Manfredo Kempf Mercado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. En esta oportunidad, con la significativa colaboración de la carrera de Diseño y Gestión de la Moda. Aprovechando que hoy se conmemora el centenario de su nacimiento, se ha optado por invitar a don Ariel Muñoz, Juanita Roca, Raquel Closet. Sin más que añadir, vamos a comenzar. Doctora Roca, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a contar brevemente la vida de este personaje y bueno, y cómo va evolucionando su vida en contextos muy importantes en la historia del siglo XX. Bueno, datos biográficos generales, su nombre original, vamos a ir atrás, ella no nace como Marilyn Monroe, era un seudónimo. Bueno, ella originalmente es registrada como Norma Jean Mortensen, nace el 1 de junio de 1926, hija de Gladys Pearl Baker, que era una cortadora de película en los estudios RKO y la madre lamentablemente tenía antecedentes psiquiátricos y bueno, por una serie de razones, Marilyn desde muy chica vivió una vida bastante inestable entre orfanatos, ¿no? Entre padres adoptivos, parientes, ¿no? Y bueno, ella nace en el periodo entre las dos guerras mundiales del siglo XX. Es una época en que en Los Ángeles, que fue como su ciudad principal cuando era niña, en Los Ángeles surgía la industria del cine, ¿no? Entonces su madre era cortadora como les dije, de rollos y películas y eso hace que obviamente que Marilyn desde muy niña se relacione con toda esta industria, ¿no? Marilyn pasó por 12 hogares de acogida, foster homes, como lo llaman en Estados Unidos. Bueno, lamentablemente tuvo una serie de abusos silenciados, ¿no? Norma Jean sufrió agresiones sexuales repetidas, ¿no? Fue un patrón recurrente documentado debido a, bueno, lo documentaron mucho después sus biógrafos, parece que los padrastros, ella tuvo una adolescencia muy movida también, se escapaba, iba, venía de la casa donde estaba viviendo, porque fue adoptada por una amiga íntima de su mamá, porque en algún momento su mamá ya no la podía tener, ¿no? Y todos estos episodios generaron un tartamudeo crónico, ¿quién diría, no? Ella era tartamuda de niña y en la adolescencia fue una adolescente bastante insegura, probablemente, dicen sus biógrafos, eso afectó muchas cosas en su vida ya adulta, ¿no? Para no volver a un orfanato, sus padres adoptivos la deciden, y me imagino que ella también quiso casarse por conveniencia a los 16 años, ¿no? La idea era que ya no vuelva al orfanato y ahí es que se casa con su primer marido, James Doherty. Miren que estamos en 1942, o sea que esto era plena Segunda Guerra Mundial. Marilyn en su matrimonio, el marido era un marine, un soldado, y bueno, se tiene que ir en misión y Marilyn se queda sola, en realidad se va con sus suegros y ahí empieza a trabajar, ¿no? Inspeccionando paracaídas y rociando retardantes de fuego en una fábrica de municiones, ¿no? Ojo que el contexto, como les dije, era la Segunda Guerra Mundial. Y ahí, mientras ella trabajaba en la fábrica, aparece David Conover, que era un fotógrafo militar, ¿no? De la First Motion Picture Unit, y él buscaba imágenes para llevar a la guerra, ¿no? Y sobre todo, bueno, esto ya es en la posguerra, pero seguía el conflicto en Norcorea, entonces la idea era como exportar una imagen de Estados Unidos libre y bueno, y exportar fotos, mostrar fotos de chicas jóvenes, lindas, era la idea en esa época, un momento en que se empieza como a exportar una imagen de este Estados Unidos bastante más libre en relación al bloque soviético, porque hay que tomar en cuenta que estamos en el comienzo de lo que se llamó la Guerra Fría, que había
una pelea entre dos polos, la ex Unión Soviética y sus satélites, y Estados Unidos, que surgía como potencia mundial, ¿no? Entonces esto es bien importante. Y dentro de ese contexto también es que surge la idea de Estados Unidos de exportar cultura, ¿no? Cultura como se pueden ver en las películas de la época, ¿no? Entonces, en ese contexto es que ella empieza primero a modelar, aprovechando que era muy bonita, entonces empieza a modelar con este fotógrafo. En 1945 firmó con la agencia de modelos de Emmeline Snively y ahí se tiñe el pelo de rubio platino. Ella no era rubia, se la ve con un pelo castaño o más bien o medio pelirrojo, ¿no? Y bueno, entonces apareció en decenas de portadas de revistas pin-up. Pin-up es como colgar, o sea, la idea era una imagen perfecta para fotos, para colgarlas, que los hombres las admiren, ¿no? Ahí empieza un poco su imagen del comienzo de su imagen de sex symbol, ¿no? Pero ella acumuló un portafolio, o sea, fue haciendo, ya tenía la ambición de ser actriz, parece que desde muy chica, y eso le abriría las puertas en 1946 al 20th Century Fox, una productora muy famosa de la época y creo que hasta ahora. A los 19 años, entonces tuvo su primer contrato de modelo con la Blue Book Model Agency. En 1946, bueno, al final deja a este hombre y decide ser independiente, y ya para 1946, ya a los 20 años, ya había salido en 33 portadas de revistas, y ahí se contacta con 20th Century Fox, donde le ponen el seudónimo de Marilyn Monroe. Es recién ahí que la llaman como la conocemos. Y la inspiración era Marilyn Miller, que era una figura de Broadway de un tiempo antes, muy famosa por hacer tap dancing. Entonces, en 1947 filma una de sus primeras películas, o quizás la primera, pero no le renuevan el contrato. Y entonces se dedica ahí a aprender actuación, canto, baile, determinada a salir adelante. Eso queda clarito cuando uno lee sobre su vida, ¿no? En 1948 vuelve al modelaje, hacía películas cortas y diversos trabajos, o sea, ahí se ve una mujer joven determinada a sobrevivir y también a cumplir sus sueños, ¿no? En esa época tuvo varios pretendientes como Elia Kazan, ¿no? Director de cine, Nicholas Ray, y actores como Yul Brynner y Peter Lawford. Y bueno, en 1952 comienza su romance con el que después fue su segundo marido, que fue la estrella de béisbol famosa Joe DiMaggio, ¿no? En esa época también hubo como un gran escándalo porque Marilyn sale en fotografías desnuda en un calendario. Entonces hay que tomar en cuenta que eso para la época era como una ruptura muy importante que también marca de alguna manera la historia de las mujeres, ¿no? Y ciertas interpretaciones de feminismos sobre la época. Bueno, entonces entre 1953 y 1959 hay una como trilogía de oro del cine. Por ejemplo, la película Niágara la estableció como la gran femme fatale dramática del cine. Me imagino que es así como ustedes la ven, como se la recuerda, ¿no? Una persona muy sexy. De ahí, ese mismo año protagonizó Gentlemen Prefer Blondes, ¿no? Los hombres prefieren a las rubias. Aquí se instala la idea de esta rubia ingenua pero magnífica. No sé si se acuerdan que sí, las primeras épocas como que en sus películas, por lo menos a mí me parecía que hablaba más como la chica sexy pero tonta, ¿no? Vamos a ver que eso va cambiando. En 1959 se le da un reconocimiento crítico por Some Like It Hot, que en español tiene una traducción medio rara, una Eva y dos Adanes. Esta película es súper interesante también, justo yo la vi hace poco en La Paz, en la Cinemateca, porque eran dos gays. Es muy sutil como la película muestra a dos gays, pero ella era como la novia de dos gays encubiertos, ¿no? Y también obviamente ahí actúa como sex symbol, ¿no? Entonces
es importante tomar en cuenta que ella es como alguien que va abriendo la sociedad fines de los 50, los años 50 hacia lo que vendría después a ser la apertura sexual en los años 60 y 70. Bueno, es muy interesante cómo Marilyn era mucho más que la rubia tonta como parecería en las fotos. Ella se lanzó a una guerra contra un monstruo que era la 20th Century Fox entre 1954 y 1955. Se quejaba de que le daban esos papeles de rubia tonta y le pagaban mucho menos que otras actrices, le pagaban muy poco. Fox la tenía con esos contratos de 7 años como un sueldo de empleada, le pagaban para ese entonces $1,500 por semana, era poco, mientras otras como a Jane Russell que cobraba $100,000 por película. Imagínense lo que era $100,000 en esa época. Entonces, en una de esas se plantó cuando le ofrecieron The Girl in Pink Tights y le dieron una película. La chica con tights rosados era otro papel como niña sexy tonta, y se plantó y les dijo que no quería. Ahí Fox la suspendió sin sueldo y en este momento se vuelve la segunda mujer en hacer su productora sola, ¿no? Y esto fue en 1955. Bueno, entonces aquí yo llamo el tema un laboratorio de la identidad, matrimonios con DiMaggio y Miller. Es bien interesante cómo cambia de un beisbolista a casarse con un célebre intelectual y dramaturgo de izquierda, ¿no? Entonces es muy interesante porque cuando se casa con Miller se convierte al judaísmo y como que empieza en una etapa mucho más intelectual. No es casual que cuando muere ven tantos libros en su biblioteca, ¿no? Y da la impresión que en esta época ella decide tener una mirada más crítica hacia esta industria que estaba naciendo y desarrollándose también fuertemente en los 50 y de la cual ella formaba parte. Es interesante, la sacaba provecho, pero a la vez era muy rebelde a esto del sistema de la época, ¿no? Creo que esa es la parte más interesante. Y hay que tomar en cuenta esa época en Estados Unidos. Ya les conté el contexto de la Guerra Fría, se perseguía mucho a los comunistas, comparando como acá más bien el masismo, la izquierda perseguía a los derechistas. En esa época se perseguía mucho a la gente de izquierda en Estados Unidos, ¿no? Y su marido era vinculado a la izquierda y eso le trae problemas serios a Marilyn, ¿no? Sus managers no querían que la asociaran con eso, incluso la investigaron y bueno, no encontraron ningún vínculo político comunista directamente. Esto también viene al tema de la Guerra Fría, que ya lo mencioné, y el FBI, ¿no? El FBI entonces abre el expediente de seguridad nacional sobre Monroe. La seguían, ¿no? Tenían mucho miedo que se volviera comunista. Y bueno, esta es la época en que en Estados Unidos también se peleaba por los derechos civiles. Por ejemplo, para los negros en el sur no podían subirse a los buses de blancos. Había una sociedad súper segregacionista y como que Marilyn se empieza a romper barreras raciales, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, en un club de jazz permite cantar a Ella Fitzgerald. Para los que no saben quién es, era una cantante negra de jazz, pero fabulosa. Y ella, Marilyn, empieza como a impulsar ese tipo de cosas, ¿no? Más inclusión. Y bueno, también se dice, no se sabe si es verdad, que tenía una relación con J.F. Kennedy, ¿no? El presidente de Estados Unidos, el ícono de los demócratas, que como saben fue justo asesinado esos mismos años. Entonces tenía esta conexión también con el fiscal general Robert Kennedy, también de la familia, y
Y eso creaba mucha tensión de parte del servicio secreto en Washington. Lo mismo que su actuación en el Madison Square Garden en mayo de 1962, que fue el punto crítico de una proximidad peligrosa con el poder gubernamental de la época. Entonces estamos hablando, miren, en 62 tenía apenas 30 años y miren todo lo que ella había vivido, ¿no? Entonces con eso termino esta parte. Bueno, todos saben que Marilyn Monroe murió a los 26 años, o sea, es generalmente sabido. No se sabe si fue suicidio o pero el tema es que ella consumía unos medicamentos sedantes, sufría de grandes depresiones. Bueno, entre medio ya se había divorciado del tercer marido, tuvo 3 divorcios y parece que en las películas tampoco se acordaba bien los guiones, se vuelve muy rebelde y bueno, eso desencadena en que sí, murió de sobredosis, pero creo que no queda claro. Los colegas corríjanme si realmente fue suicidio o no. Parece que hay diferentes versiones sobre el tema. Pero bueno, para terminar, creo que desde mis disciplinas, que son historia y antropología, alguien diría que qué tan importante es esta actriz boba sexy. Bueno, tiene muchísima importancia porque rompió cánones femeninos de la época, fue muy crítica a la sociedad en su época y de una manera muy diferente, que era a través de cómo ella actuaba, de su propia vida, ¿no? Entonces, por eso, bueno, creo que es importante también tomar en cuenta que la influencia que ha tenido en otras grandes estrellas como Madonna y lo más reciente de la época, ¿no? Que ustedes deben conocer bien, Taylor Swift, por ejemplo, ¿no? Y seguro que en muchísimas otras mujeres donde no solo es el tema de la rubia bonita, tonta, sino más bien una mujer que sabe usar su sexualidad para potenciarse y salir adelante y enfrentando a la sociedad. Así que espero que les haya gustado la historia de este ícono. Gracias. Buenas noches. A mí me toca hablar sobre el aspecto de Marilyn relacionado con la moda, la imagen y la construcción del deseo visual. A 100 años de su nacimiento, la relevancia de Marilyn Monroe trasciende ampliamente el ámbito cinematográfico y su imagen se convierte en un fenómeno cultural capaz de condensar imaginarios sobre feminidad, deseo, glamour y celebridad. Esta permanencia nos conduce a una pregunta fundamental y a mí me parece muy interesante porque estamos, por causa de eso, aquí. ¿Cómo una actriz logró convertirse en uno de los artefactos culturales más influyentes del siglo XX? Al observar la imagen de Marilyn, tendemos a pensar que estamos frente a una persona. Desde los estudios culturales contemporáneos resulta más útil comprenderla como un artefacto cultural. Sarah Churchwell sostiene que Marilyn Monroe trascendió su condición de actriz para convertirse en una superficie de proyección colectiva sobre la cual la sociedad estadounidense depositó fantasías, deseos, contradicciones y expectativas vinculadas a la feminidad. Su importancia cultural no radica únicamente en quién fue, sino en aquello que distintas generaciones han visto reflejadas en su imagen. Richard Dyer señala que las estrellas cinematográficas no son únicamente individuos. Pensar que son solamente individuos es un error, sino que son construcciones simbólicas producidas por la convergencia de múltiples discursos mediáticos. Películas, fotografías, entrevistas, campañas publicitarias y apariciones públicas contribuyen conjuntamente a producir identidades reconocibles y socialmente significativas. En el caso de Marilyn, estos discursos convergieron en una imagen capaz de condensar algunas de las tensiones centrales de la sociedad estadounidense de posguerra, especialmente aquellas relacionadas con la feminidad y la visibilidad pública. Aunque esta construcción fue impulsada por la industria cultural, no puede entenderse como un proceso completamente externo a la propia actriz. Louise Branner demuestra que Marilyn participó activamente en la elaboración de su imagen pública y comprendió
tempranamente el papel estratégico de la visibilidad dentro de la cultura de masas. Su trayectoria revela una capacidad poco común para intervenir en la gestión de su representación, negociando espacios de autonomía en una industria fuertemente controlada por los estudios, producciones y agentes. El resultado de esta interacción entre industria cultural, representación mediática y agencia personal fue la transformación de Marilyn Monroe en una figura que excedió los límites de su biografía. Edgar Morin observó que las estrellas modernas ocupan una posición intermedia, escuchen esto, entre la realidad y el mito. Son personas concretas que terminan adquiriendo una dimensión imaginaria sobre la cual una sociedad proyecta deseos, y por eso es un mito. En el caso de Marilyn, la figura pública adquirió progresivamente una existencia simbólica relativamente independiente de Norma Jean Mortenson. Durante gran parte del siglo XX, Marilyn Monroe fue presentada por los medios de comunicación y la industria cinematográfica como un símbolo sexual por excelencia. Su imagen quedó asociada a la sensualidad y al glamour hasta el punto de eclipsar otras dimensiones mucho más complejas de su personalidad. Sarah Chartwell, que es una de sus principales biógrafas, señala que la figura pública de Marilyn fue construida a partir de narrativas simplificadoras que ocultaron aspectos fundamentales de su vida intelectual y profesional. Detrás del personaje existía una mujer que leía de manera constante. Su biblioteca personal incluía autores como James Joyce, Walt Whitman, John Steinbeck, Fyodor Dostoyevsky y Sigmund Freud, una realidad que contrasta con la imagen de la rubia ingenua difundida por Hollywood. El análisis de Marilyn Monroe exige distinguir entre la persona histórica y el mito que terminó representándola. La mujer real fue compleja, intelectualmente inquieta y difícil de reducir a una sola categoría. El mito, en cambio, ofrece una versión fácilmente consumible porque fue diseñado para ser fácilmente consumible. Así que esa visión que tenemos de ella como esa rubia tonta, ese fue el mito que se construyó para que nosotros lo podamos consumir de una manera muy fácil. Aquí quiero hablarles sobre el New Look, que lo hizo Christian Dior en 1947. Christian Dior es un diseñador de moda, presentó una colección que transformó radicalmente la moda femenina y que la prensa bautizó como el nuevo look, The New Look. La propuesta rompía con la austeridad impuesta por los años de guerra y recuperaba una silueta basada en la exaltación de las curvas. Podemos ver una cintura estrecha, una estructura corporal cuidadosamente modelada y un busto bastante prominente. Su aparición coincidió con un contexto marcado por la reconstrucción económica y el optimismo de la posguerra. Ya había acabado la Segunda Guerra Mundial y la sociedad estaba reconstruyéndose. Después de años de racionamiento, uniformes militares y restricciones textiles, el New Look representó una promesa de abundancia y retorno a la normalidad. La apariencia se convirtió así en un signo visible de los cambios culturales que atravesaba la sociedad occidental. La importancia de esta transformación no radicaba únicamente en el diseño de las prendas. Dior modificó la forma de mirar el cuerpo. Y esto es muy importante de entender. La moda no es un textil que uno se coloca sobre el cuerpo, sino que es como una segunda piel que se adhiere a nosotros y nos crea otra anatomía. Y esa fue la importancia de esta transformación con el New Look. Su verdadera innovación consistió en reorganizar la atención visual del observador, dirigiéndola hacia determinadas proporciones corporales y convirtiendo la silueta en un instrumento de comunicación cultural. La mirada se concentraba en el contraste entre esa cintura reducida y las caderas visualmente ampliadas, produciendo la característica forma de reloj de arena. Este modelo terminó asociándose con la elegancia y el prestigio social, convirtiéndose en uno de los ideales estéticos más influyentes de la década de los 50. La moda desempeña un papel central en este proceso porque no se limita a vestir el cuerpo. Como señala Entwistle, el cuerpo siempre aparece socialmente vestido y culturalmente mediado. Es decir, en otras palabras, la cultura es la que nos da el marco de cómo nosotros nos vamos a vestir, porque nunca nosotros andamos desnudos ante la sociedad. Lo que percibimos no es únicamente una realidad biológica, sino una realidad interpretada a través de códigos estéticos e históricos. En la misma línea, Lipovetsky
sostiene que la moda produce modelos simbólicos de belleza e identidad que influyen en la manera en que una sociedad define sus ideales de apariencia. Aunque Marilyn no fue una creación directa de Christian Dior, su imagen terminó encarnando muchos de los principios visuales que el New Look había instalado en la cultura de la época. La silueta que hoy asociamos con Marilyn no debe entenderse exclusivamente como una característica anatómica. Constituye también la materialización de un ideal cultural que vinculaba la belleza, el glamour, la prosperidad y el atractivo femenino dentro de la sociedad de la posguerra. Corsetería, patronaje, selección de tejidos, cortes estratégicos, los tacones, maquillaje, la iluminación y la fotografía actuaban conjuntamente para producir una percepción específica del cuerpo. Lo que el público interpretaba como belleza espontánea era en realidad el resultado de múltiples decisiones de diseño cuidadosamente coordinadas. Marilyn no era una silueta natural, era totalmente fabricada. No solamente en el momento en que ella estaba actuando, sino todo el tiempo. Esta construcción no buscaba únicamente producir belleza, buscaba producir fascinación. Stephen Gundel sostiene que el glamour constituye una forma particular de representación visual destinada a generar admiración y distancia simbólica. La imagen de Marilyn Monroe funcionaba precisamente de esta manera, cercana y extraordinaria al mismo tiempo, accesible al público, pero siempre situada en un plano de excepción que alimentaba su atractivo cultural. Y por eso es un sex symbol, porque era inalcanzable. La eficacia de este sistema residía en su invisibilidad. Este sistema funciona porque no lo percibimos. Pensamos que no existe, pero sí existe. Roland Barthes observó que uno de los mecanismos fundamentales del mito consiste en transformar construcciones históricas en evidencias aparentemente naturales. Cuanto más sofisticada era la intervención técnica, más espontánea parecía el resultado final. Lo producido por la cultura comenzaba a percibirse como una condición inherente a la realidad. Y aquí quiero hablarles de algo muy interesante, es que la belleza no es solamente biología. La belleza es construcción social, la belleza se construye. La figura de Marilyn Monroe permite comprender lo que les acabo de decir, que la belleza no es únicamente una cualidad física ni una característica individual. También es una construcción cultural sostenida por lo que nosotros los diseñadores llamamos las tecnologías visuales, decisiones de diseño y sistemas de representación que modelan la forma en que una sociedad aprende a mirar, interpretar y desear determinados cuerpos. La producción de la imagen de Marilyn Monroe fue necesariamente colectiva, no es una producción individual, ¿ok? Es colectiva. Diseñadores como William Travilla, Jean Louis y Oleg Cassini desempeñaron un papel decisivo en la configuración de la identidad visual asociada a la actriz. Su trabajo excedía ampliamente la creación de prendas glamurosas y elegantes. Cada decisión debía considerar cómo interactuarían el cuerpo, la luz, el movimiento, la fotografía y el encuadre cinematográfico. El objetivo no era simplemente vestir a una actriz, sino construir una imagen capaz de producir determinados efectos sobre la mirada del espectador. Esta cuestión adquiere especial relevancia porque la percepción cinematográfica opera de manera diferente a la experiencia visual cotidiana. Rudolf Arnheim observó que el cine no reproduce la realidad, la reorganiza. La cámara selecciona, enfatiza y transforma aquello que vemos. Un rostro iluminado desde distintos ángulos puede parecer más joven, más vulnerable o más dramático. Un mismo vestido puede adquirir significados completamente distintos dependiendo de la iluminación, del movimiento y de la composición visual. La imagen cinematográfica constituye, por tanto, una construcción perceptiva antes que un simple registro de lo real. Los materiales desempeñaban un papel fundamental dentro de este sistema. Satén, seda, encajes son materiales que normalmente brillan, ¿ya? Tejidos con superficies reflectantes eran especialmente valorados por su comportamiento frente a la iluminación de los estudios cinematográficos. Era diseño de vestuario para espectáculo. La manera en que un material absorbe, refleja o dispersa la luz modifica directamente la percepción de volumen, profundidad y movimiento
El vestido no era diseñado únicamente para el cuerpo, era diseñado para la luz. Esta observación permite comprender una característica central del Hollywood clásico. Los estudios cinematográficos no buscaban representar la realidad cotidiana tal como era, percibida por el espectador. Buscaban construir una realidad visual más intensa, más atractiva y más memorable. El color también participa activamente en este proceso. Johannes Itten demostró que los contrastes cromáticos organizan la percepción visual y orientan la atención del observador. En el cine clásico, el color no constituía un elemento decorativo, funcionaba como una herramienta destinada a dirigir la mirada. La célebre escena de The Seven-Year Itch de 1955 permite observar con claridad la convergencia de estos recursos que acabamos de nombrar. La fuerza de la escena no depende de un único elemento. Miren la foto y dense cuenta de que no solamente es el vestido ni la cara de Marilyn. El tema es el color blanco, la luminosidad del vestido blanco, que contrasta con el entorno urbano. El movimiento ascendente de la falda por la textura y el gramaje del textil y también el encuadre cinematográfico participando simultáneamente en la construcción de esa imagen. Desde la perspectiva del espectador, este tipo de imágenes suelen percibirse como momentos de espontaneidad capturadas por una cámara. Desde la perspectiva de nosotros, los diseñadores, sabemos muy bien que esto es un sistema altamente coordinado en el que múltiples decisiones técnicas, materiales y simbólicas actúan simultáneamente sobre la percepción. La imagen deja entonces de ser un objeto y se convierte en un proceso. El diseño de esta imagen fue un proceso, no es casual. Comprender este proceso permite reconocer que el diseño no opera únicamente sobre las cosas que vemos, sino también sobre la manera en que aprendemos a mirar. La mirada, el deseo y la atención. Todavía nos queda una pregunta fundamental. ¿Para quién estaba siendo construida esta imagen? Recordemos que no existe imagen sin observador. No hay imagen si no hay nadie que la mire. Cuando analizamos el vestuario, la silueta, el maquillaje o las poses de Marilyn, descubrimos que estos elementos no solo expresaban una identidad visual, también estaban orientados a producir determinados efectos sobre quien observaba. La imagen estaba diseñada para causar disrupciones dentro nuestra. La moda cumple aquí una función estratégica. Los escotes, la línea del vestido, los tejidos brillantes y los tacones altos organizan la atención visual y contribuyen a jerarquizar determinadas zonas del cuerpo. La apariencia deja de ser una cuestión exclusivamente estética para convertirse en un mecanismo de comunicación. La moda es un proceso de comunicación. Uno de los recursos más eficaces de esta tradición visual consiste en producir deseo mediante la insinuación. Un ejemplo emblemático es el vestido diseñado por Jean Louis para la interpretación de Happy Birthday, Mr. President, en 1962. Aunque la pieza genera una sensación de desnudez, el cuerpo está totalmente cubierto. Ella no está desnuda, está totalmente cubierta. La eficacia del diseño radica en mantener al observador en una zona intermedia, donde la imaginación participa activamente en la construcción del significado. Esta forma de organizar la experiencia visual fue analizada posteriormente por Laura Mulvey, quien sostuvo que gran parte del cine clásico hollywoodiense estructuraba la representación femenina desde una perspectiva masculina. Es lo que ella dijo de male gaze, la mirada masculina. Según esta autora, las películas no solo muestran personajes, también orientan la manera en que esos personajes son observados por el público. Saben, yo estuve mirando películas de esa época y me parece realmente fantástico cómo cuando el personaje masculino está actuando, la cámara es muy rápida, pero inmediatamente cuando aparece el personaje femenino, la imagen se para y comienza la contemplación. Aquí aparece una paradoja interesante. La misma imagen que convertía a Marilyn Monroe en objeto de contemplación, también le otorgaba visibilidad, reconocimiento y poder. La imagen da poder, poder cultural. Su caso no puede reducirse únicamente a una relación de dominación o pasividad, por el contrario, revela una tensión más compleja entre representación, deseo, poder y celebridad.
La relación entre imagen, deseo y mirada constituye una de las claves para comprender la cultura visual contemporánea y la economía de la atención. Hasta hoy en las redes sociales nosotros utilizamos esto. ¿Y saben qué? Cualquier persona que se sabe vestir entiende muy bien que puede dirigir la atención del público solamente con su vestimenta, y eso es poder. Los vestidos asociados a Marilyn, tiene muchísimos, pero estos son los 3 más icónicos, permiten observar este fenómeno con claridad. El vestido blanco, que es el del medio, de 7 Year Itch, el vestido rosa, el del costado, de Gentlemen Prefer Blondes, o el vestido diseñado por Jean-Louis para Happy Birthday, Mr. President, que es el del otro lado, no solo cumplían una función estética, no solamente están ahí porque son bonitos, operaban como mecanismos de visibilidad capaces de transformar el cuerpo en un punto focal dentro del espacio social y mediático. La atención no es espontánea, es producida. Y voy a terminar con esto, que creo que esta es la clave por la cual Marilyn, a pesar de transcurridos 100 años desde su nacimiento, sigue siendo un ícono de la cultura. La dualidad como fuente de fascinación. Si la construcción de Marilyn Monroe comparte muchos elementos con otras estrellas de su época, porque no era la única estrella, habían otras, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué ella continúa siendo recordada con una intensidad que pocas actrices han logrado conservar? Porque aunque no hubiéramos visto sus películas, y yo le pregunto quién ha visto su película, no sé si las habrán visto, pero sí las reconocen. Entonces, figuras como Rita Hayworth, Ava Gardner o Jane Russell también fueron símbolos de glamour y belleza. También fueron símbolos, sex symbols de su época, dentro del Hollywood clásico. La diferencia parece residir menos en la fama o en la apariencia física que en la extraordinaria complejidad simbólica que la imagen de Marilyn llegó a condensar. Si tuviéramos que identificar una sola característica capaz de explicar la permanencia cultural de Marilyn Monroe, sería la dualidad. Gran parte de las figuras públicas pueden describirse mediante atributos relativamente estables. Algunos encarnan sofisticación, otros rebeldía, otros glamour. Marilyn Monroe, en cambio, era contradictoria. Escuchen, era simultáneamente sensual e inocente, segura y vulnerable, sofisticada y accesible, poderosa y frágil. Esta coexistencia de opuestos constituye uno de los aspectos más complejos de su construcción cultural. Sarah Chartwell sostiene que gran parte de la fascinación que Marilyn continúa ejerciendo sobre el imaginario colectivo proviene precisamente de la dificultad para reducirle a una categoría única y estable. Entonces, más allá del mito de esa rubia ingenua, nosotros podemos decir que fue una construcción que resulta difícil sostener algunas de las interpretaciones más simplificadoras cuando nosotros entendemos todo esto. La cultura popular la ha reducido a ese estereotipo de rubia ingenua, pero en realidad fue una mujer definida principalmente por muchos otros aspectos que lograron hacer esto que nosotros estamos conociendo como ícono. A lo largo de esta exposición hemos observado a una mujer capaz de comprender el funcionamiento de la cultura visual tal como lo hacen los influencers hoy en día, y por eso creo que radica la fascinación que tiene la cultura actual sobre el ícono de Marilyn. Y ella no fue un objeto pasivo, sino que ella intervino de manera activa en la construcción de esa representación pública. Entonces, la creación de Marilyn Monroe es un tema de entender que si la simplificamos al estereotipo, vamos a perder la riqueza de lo que significa analizarla. Gracias. Bien, buenas noches. Voy a hablar de Marilyn como construcción de personaje desde algunas herramientas y algunos datos del teatro. Voy a complementar mucho lo que ya se ha dicho. Ficción, realidad y realidad-ficción, esta dualidad de construcción que para el teatro es muy importante, pero sin embargo para cada momento actualmente es fundamental. En vez de ficción, ahora si quieren reemplácenlo como virtualidad para entenderlo más fácilmente. Esta construcción de personaje virtual que uno tiene en las redes actuales tiene que ver con esta construcción de ficción y cómo se alimenta una con otra, cómo se alimenta la realidad a partir de la ficción. Entonces, un poco complementando lo que decía Raquel, ¿para quién se construye? De alguna manera, estos personajes ficcionales también se construyen para alimentar a una realidad, a una necesidad de consumo real. Pensemos que estamos en los años 50, donde el capitalismo está surgiendo de manera muy fuerte, el consumo, la necesidad de consumo, y además está acompañado de la masividad, el acceso, la posibilidad de acceso a la información. Entonces empiezan a generar no solamente el desarrollo de la personalidad, la identificación, sino también la construcción de elementos que apoyan al consumo. Y ahí surge el marketing de manera brutal.
además, que de alguna manera todavía y alimenta mucho más nuestra actualidad a partir del consumo de las redes sociales. Entonces, esto es muy importante, y para hablar de esto voy a hablar un poco de un término que se lo nombra como autoficción. Es un término relativamente nuevo, pero que en teatro es muy importante. La autoficción la rescata mucho Sergio Blanco, que es un dramaturgo uruguayo, que es a partir de cómo se escribe o se construye una creación a partir de algo real propio. Es una autoría, es el ejercicio de autoría sobre uno mismo. Ese ejercicio no está alejado de la creación, por lo cual incluye ficción. Él nombra un dato el primer dato de autoficción que había. Imagínense cómo se hacían los autorretratos en la antigüedad, donde no había espejo. Entonces había una percepción de uno mismo a partir de una idea, y esa percepción la reflejabas en un autorretrato. El primer dato de autorretrato que hay es la construcción de la imagen de Palas Atenea en Grecia. El artista comete el error de esculpirse en el escudo de la diosa muy pequeñito para que nadie se dé cuenta, y lo pescan y lo destierran. Para los griegos el destierro era peor que la muerte. Ese es el primer dato de la autoficción, o la construcción de imagen de uno mismo. Nombro esto porque está muy relacionado con lo que hemos visto de Marilyn. Entonces, hay un cruce entre un relato real de la vida de alguien, es decir, una experiencia vivida por ese alguien, y un relato ficticio o una experiencia inventada por ese alguien. Esto lo dice Sergio Blanco a nivel de la definición de autoficción. Y aquí muy claramente vemos cómo se decide desde el nombre, porque si bien cuando entró, como dijo Juanita, en la cadena de cinematográfica Fox, ponen el nombre de Marilyn Monroe, ella antes ya había tenido una decisión sobre su nombre, que era Norma Jane Mortenson. Ese era el nombre. Se borra Mortenson porque no existía el padre y se pone Baker, que es el apellido de soltera de su madre. Y luego adopta Marilyn Monroe, Marilyn por el dato que nos dio Juanita, de la actriz Marilyn Miller, y Monroe porque es el apellido de su familia, de su abuela o algo así. En la decisión del cambio de nombre hay una construcción de identidad, hay una construcción de personaje a partir de un dato biográfico, como dice la definición de autoficción. Esto es muy importante, sobre todo en el teatro contemporáneo y en la construcción de relato contemporáneo, a partir de cómo se manipula la información. Como bien dijo Raquel, todo está construido, todo está armado para lograr un objetivo. Estamos hablando, en este caso, más amablemente del teatro y del diseño, que hay una manipulación artística. Y en este caso hay una manipulación desde la construcción mediática globalizada en esos años y la necesidad de íconos. Entonces, hay una diferencia entre lo autoficcional y lo autobiográfico. Lo autobiográfico de alguna manera tiene un pacto con la verdad, porque si tú lees una autobiografía, estás creyendo que el autor está poniendo la verdad en la autobiografía. Y en la autoficción hay de alguna manera un pacto con la mentira. Tú de alguna forma sabes que hay algo ahí que no es verdad, ¿sí? Y eso lo sabemos muchísimo más ahora con la construcción de estos perfiles. Lo vamos a hablar lo vamos a hacer fácil. Esta construcción de perfiles políticos. Fíjense que no importa quién más capaz es, importa quién más mediático es. En ese sentido hay una construcción maravillosa, por ejemplo, Diego Armando Maradona, Trump en la política. Entonces, no importa la capacidad o la ética o la moral, se rompen algunos límites y se aborda el consumo de esa imagen, esa necesidad de imagen. Entonces hay un pacto con la mentira porque sabemos de alguna manera que no es tan así, pero lo aceptamos. Las ficciones contemporáneas alimentan nuestra realidad al moldear el imaginario colectivo, establecer marcos éticos y estéticos, operan como narrativas anticipatorias y mapas culturales que guían el comportamiento social, la política y la identidad. Esa es la necesidad. Estamos en una época donde se está construyendo este sueño americano, esta imagen del sueño americano, esta imagen americana de Estados Unidos representada por su poder, irradiado en las conquistas, las guerras, la Segunda Guerra Mundial. Es muy particular que Juanita expuso, si se acuerdan, que ella empieza modelando para una revista destinada a los soldados y termina dando un discurso y un show de canto frente a los soldados en Japón casi al terminar su vida. Y es donde más realizada se siente, porque tiene una ovación increíble. Durante 4 días pasan los grupos, las tropas de soldados, y ella va dando estos shows.
pero desde otro lugar, no desde la foto ingenua femenina, sino desde su construcción de personaje que ella, valorizando frente a una multitud de hombres. Entonces, habíamos hablado del acceso como elemento global, la tele, la propaganda, el marketing y el desarrollo de la industria audiovisual. En este desarrollo ha habido un cambio, pero al principio se hacían contratos mensuales con los actores y las actrices. No se hacía por producto, no se hacía por película. Entonces tú firmabas por un tiempo determinado y tú representabas a esa cadena o a esa productora. Entonces el papel que hacías no importaba. Tú tenías que tener ese papel durante ese tiempo. Es por eso que esta barrera del personaje y la persona tiene que ver con cómo te promocionaba la cadena de producción o la representación con la productora. Entonces, hay una construcción del personaje muy consciente, muy elaborada, hay una construcción de relato a partir de ese personaje, hay una construcción de mito y una construcción de intimidad. Si bien la autoficción está relacionada con partimos de una anécdota personal y construimos el resto, siempre está salpicada de pequeños datos anecdóticos o amarillistas que alimentan el interés. Dependiendo qué época es, más interés o menos interés. Porque eso es lo que se consume. De alguna manera también se está trabajando con algo del morbo, algo de la necesidad mórbida de consumir, sin necesidad de saber si es verdad o mentira. Reduciéndolo podemos hablar del chisme, ¿no? Esta necesidad de chisme que se tiene a partir de, no importa si es verdad o es mentira, se está diciendo que. Y esto es genial porque la construcción del mito, inicialmente en la mitología griega, por ejemplo, hay una relación espiritual con la necesidad de construir dioses griegos a partir de la fragilidad, a partir del miedo, a partir de lo inexplicable. Luego el teatro lo que hace es humanizar estas deidades y ahí cambia, ahí empieza a preguntarse si es verdad o no. Antes no importaba si el dios existía o no existía, si era verdad o no era verdad, pero cuando se humaniza esa identidad de Dios, se empieza a cuestionar la verdad de su existencia. Y de alguna manera los íconos también son representaciones a partir de una necesidad por época. Quizás Juanita tiene algún dato. Yo había escuchado una vez, por ejemplo, la teoría del chivo expiatorio, donde las sociedades generan una presión y esa presión tiene que estar desfogada por el sacrificio de algo. Y normalmente son sacrificios de muerte, ¿no? Cristo, por ejemplo, es un chivo expiatorio de una sociedad. Y así los héroes y las heroínas. Y en el arte está plagado también, ¿no? Hay teorías, por ejemplo, que Van Gogh es el suicidado por la sociedad, de alguna manera también como Monroe. Hay un suicidio, pero empujado también una presión social. Y finalmente la deconstrucción del personaje, que es muy importante. Deconstrucción del personaje en el sentido de, a partir de que mi personaje me ha llevado a posesionarme y generar y tener poder, usarlo. Y en ese uso se empieza a deconstruir también el personaje. Sobre todo porque Monroe siempre tenía esta cercanía o esta defensa sobre lo femenino. Es raro, pero también es interesante en esa rareza o en esa contradicción cómo esa imagen femenina consumida y necesariamente expuesta para ser consumida tiene una fuerza de discurso feminista. Ahora voy a hablar algo que era parte de esa deconstrucción. Monroe empieza a pedir datos, roles o personajes que salgan de ese cliché que se había construido. Y para eso se nutre y dice, yo soy capaz, quiero demostrarlo. Y tiene un acercamiento a Lee Strasberg. Lee Strasberg es alguien que propuso el Actor Studio, que debemos conocer, que es Hollywood, que buena parte de los 80, 90, incluso actualmente, se ha alimentado de esta técnica actoral. Y esto en realidad tiene que ver con que Lee Strasberg ve, cuando tenía 22 años, si no me equivoco, ve pasar la compañía de Stanislavski, que es un ruso, que es el que sistematiza la interpretación actoral y genera un método de actuación que rompe muchos estilos y que tiene que ver con la realidad, romper con el teatro exagerado, el teatro amanerado, el teatro que está lleno de formas y máscaras, para acercarse a algo que es real, muy humano, muy tangible, que también está proponiendo una cierta intimidad para cuestionarnos, ¿será que está llorando de verdad? ¿Será que es así? ¿Será que realmente era tan sexy en el caso de Monroe, por ejemplo? Y empieza a generarse un imaginario y una necesidad de consumo, reduciéndolo nuevamente de ese chisme. Entonces, Lee Strasberg toma
la técnica de Stanislavski y primero con el Gruppe Theater, pero luego rompiendo con ellos, funda el Actor Studio, donde no todos pasaban. Al principio no era muy famoso, pero Monroe decide meterse ahí para capacitarse en actuación. Y es por eso que sus últimos años es considerada como muy distinta a su interpretación. Sin embargo, la técnica de, sobre todo Strasberg, tiene que ver con una técnica psicológica donde tú trabajas la memoria emotiva, que se le llamaba, que es tratar de recordar momentos personales. Fíjense el parecido con la definición de autoficción, para construir emoción, construir o para crearla. Entonces, si yo tengo una escena de dolor, voy a recordar un momento en el cual algo me ha dolido fuertemente. Entonces es un trabajo muy cercano a lo psicológico y muy arriesgado, que actualmente es muy cuestionado además. Y es a partir de ahí como Monroe termina muy adicta a los barbitúricos, a los calmantes, somníferos, y finalmente esto le afecta muchísimo en sus dos últimas películas. Y paradójicamente su última película es escrita por Arthur Miller, que era su último esposo, dramaturgo, ¿recuerdan? Y él escribe una película, un guión para ella. Sin embargo, el personaje que él escribe es el personaje que él veía, que no era muy diferente a lo que todo el mundo veía. La rubia peleándose para tratar de no ser la tonta, y eso le enfada mucho. Y es la última película que hace. Además, Arthur Miller tenía unos escritos donde describía las decepciones que en la intimidad él tenía como mujer, y ella los encuentra. Entonces son las pequeñas y grandes luchas que Monroe ha tenido a lo largo de su vida, con su construcción y su deconstrucción, que yo creo que también por esa lucha y esa dualidad o esa oposición que también mencionaba Raquel, es que genera un valor muy interesante y que perdura, y que de alguna forma también ha fundado mucho de la imagen pop de Marilyn, pero pop profundo, ¿no? Recordemos que el pop o el pop art es una casi crítica, sátira de lo que es el consumo mismo. Y bueno, finalmente esa búsqueda de la verdad que está relacionada con la intimidad, la cercanía y la vulnerabilidad. Y esto es importante a nivel de lo que nos genera empatía, lo que nos genera contacto. Es parte de la autoficción, es esa manipulación de la verdad para generar ficción, y esa ficción ser ofrecida como verdad. Eso es escénica, eso es teatro, eso es teatralidad, que también tiene que ver con la catarsis de los griegos. Si recuerdan, habíamos mencionado que el dios se humaniza y el humano se vuelve héroe. Se vuelve héroe porque yo, que estoy de público, veo cómo alguien que no soy yo sufre lo mismo que yo. Y en eso se genera algo que se llama catarsis, y eso despresiona mi dolor. Es por eso que nos empatiza mi dolor, que ver sufrir a alguien que no soy yo. Y de alguna forma esa intimidad o esa cercanía de intimidad es el contacto con la reflexión de la verdad o mi necesidad de verdad conmigo mismo. Y de alguna forma eso alimentaba mucho a Monroe en ese juego dual que ella lo tenía finalmente a lo largo de toda su vida, pero lo tenía interiormente, con ella misma. Que si bien, recordemos, Raquel decía, es muy consciente todas las decisiones de construcción, ella ha estado de acuerdo en esa construcción. Y es más, hay una foto que ella ofrece desnuda, muy jovencita, por $50, porque realmente los necesitaba. Mucho tiempo después esa foto valía muchísimo. Empieza a surgir la revista Playboy y la revista Playboy rompe ventas con esa foto. Claro, Monroe era famosa y cuando le preguntan a ella responde, sí, pues se desnuda, ¿y qué? Es parte de esa aceptación. No había rollo en ese sentido. También esa ruptura es importante para lo que después ha venido en todo lo que es la revolución de género. Y también ha aportado mucho en esto que ¿quién mencionaba este boulevard o este show de jazz a la que ella ofrece a partir de su mediatez, a partir de su poder? Entonces ella dice, yo vengo a sentarme en primera fila y claro, esto se va a llenar de periodistas y gente si ella canta ahí arriba, porque no la dejaban cantar y porque era negra. Entonces ella tenía un ejercicio, con una lucha, un activismo sobre ciertos puntos que son muy complicados de esa época. Ahora hay otros, pero también son heredados. Bueno, de alguna forma el Star System de esa época era esto, ¿no? La construcción de arquetipos que, no sé si recuerdan o han escuchado James Dean, el mismo Marlon Brando, por ejemplo, son íconos que de alguna forma casi siempre representaban el mismo papel en todas sus películas. El guión variaba, pero estos arquetipos no vienen del cine de esta época, vienen de la cámara de la comedia del arte en Italia,
de los años 1700, 1600, donde eran arquetipos que siempre representaban los mismos personajes en situaciones distintas, nada más. El cine, el marketing que hemos hablado, la prensa y la intimidad. El cine que construye de alguna manera y el marketing a una Marilyn que la conocemos, la prensa que explota en su acercamiento a su intimidad, que se va develando como la chica común que se convierte en estrella o la chica que tuvo problemas en la infancia y todo en contra y después se vuelve lo que es. Eso también es imagen y es una construcción de personaje mediático. Y al final, esto que les hablaba, ¿no? De construir el personaje y acercarse a una humanidad que tiene Monroe, que como dicen, adelantada a su tiempo, ¿en qué sentido? Ahora estamos viendo la humanidad de ella, quizás, antes no. Son preguntas ahí en el aire. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres expositores. Será hasta la próxima oportunidad. Diddly 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 dum, boop boopy doop.